En algún lugar de las colinas a las afueras de Jerusalén, un grupo de sacerdotes especialmente entrenados está ensayando sacrificios de animales que no han realizado en 2000 años. En un taller de la ciudad vieja, artesanos están construyendo recipientes de oro y plata diseñados según especificaciones bíblicas exactas para un templo que todavía no existe. Y en un rancho en Texas, un hombre que cree que Dios lo eligió personalmente para esta misión, ha estado criando vacas rojas y enviándolas a Israel, porque una antigua ley judía dice que se necesitan las cenizas de una novilla roja perfecta antes de poder siquiera empezar. No están jugando a pretender, tienen planos arquitectónicos, tienen una maqueta a escala 1:50. Tienen vestimentas sacerdotales cosidas y listas. Tienen más de 60 recipientes sagrados terminados y en espera. Lo único que no tienen es el terreno para construir, porque justo encima del lugar exacto donde quieren edificar está la mezquita de Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado del Islam, venerado por casi 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo. Y aquí es donde deja de ser una curiosidad religiosa y empieza a convertirse en una de las ideas más peligrosas del planeta. El tercer templo. 3 grandes religiones reclaman los mismos 35 acres de piedra caliza. 2 de ellas creen que el destino del mundo entero depende de lo que ocurra ahí. Y en este momento, en tiempo real, personas en varios continentes están trabajando activamente para hacerlo realidad. Esta es la profecía que divide al mundo, y dependiendo de a quién le preguntes, construir este templo traerá al Mesías, desencadenará el Apocalipsis o iniciará una guerra que hará que todo lo que hemos visto hasta ahora parezca un ensayo. Volvamos al principio. Para entender por qué a alguien le importa un edificio que fue destruido hace 2000 años, hay que entender qué era realmente el templo, y para eso hay que entender lo que significaba para el antiguo Israel. El primer templo fue construido por el rey Salomón alrededor del año 957 a.C. Tardó 7 años en levantarse, y según el relato bíblico, era impresionante. Madera de cedro importada desde el Líbano, paredes interiores revestidas de oro, una enorme cuenca de bronce llamada el Mar, sostenida por 12 bueyes también de bronce, y en la cámara más profunda, el lugar santísimo, se encontraba el Arca de la Alianza, el cofre recubierto de oro que guardaba las tablas de piedra que Moisés bajó del monte Sinaí. No era solo un lugar de culto, era el lugar donde la presencia de Dios habitaba físicamente en la tierra, según la teología judía. El templo era el punto de conexión entre el cielo y la tierra, y Jerusalén era la ciudad que Dios eligió como su morada permanente. El templo también cumplía una función práctica que es fácil pasar por alto. Era el motor económico de la nación. Los peregrinos llegaban de todo el reino 3 veces al año para las grandes festividades, trayendo ofrendas, pagando impuestos del templo y comprando animales para el sacrificio. Los sacerdotes administraban un complejo sistema de sacrificios que requería enormes cantidades de grano, aceite, vino y ganado. El templo empleaba a miles de personas, desde carniceros hasta músicos y porteros. Cuando la Biblia describe el templo de Salomón como el centro de la vida israelita, lo dice en sentido literal. Religión, política, economía, identidad nacional, todo pasaba por un solo edificio. Durante unos 400 años, el primer templo se mantuvo como ese centro. Allí se coronaban reyes, allí se leían las leyes. La identidad de la nación estaba físicamente ubicada dentro de esos muros. Entonces, en el año 586 a.C., el rey babilónico Nabucodonosor lo quemó hasta los cimientos, saqueó todo lo que tenía valor y arrastró a la población judía al exilio.
El arca de la alianza desapareció, nadie sabe a dónde fue. Algunas tradiciones dicen que fue escondida bajo el monte del templo antes de que llegaran los babilonios, sellada en una cámara que nunca ha sido abierta. Otras dicen que el profeta Jeremías la sacó a escondidas y la ocultó en el monte Nebo, en la actual Jordania. Algunos cristianos etíopes creen que fue llevada a la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum, donde aseguran que permanece hasta hoy, custodiada por un solo monje que nunca tiene permiso para salir. Hasta el día de hoy, nadie ha confirmado ninguna de estas afirmaciones. El exilio duró alrededor de 70 años. Cuando el rey persa Ciro permitió a los judíos regresar, reconstruyeron el templo en el mismo lugar. El segundo templo se completó alrededor del año 516 a.C. y los ancianos que recordaban el templo de Salomón supuestamente lloraron al verlo, porque era mucho más pequeño y menos magnífico que lo que se había perdido. Pero el segundo templo fue creciendo. A lo largo de los siglos fue ampliado y renovado, y la intervención más famosa fue la de Herodes el Grande alrededor del año 20 a.C. Herodes era una figura complicada, un rey vasallo de Roma que era medio judío y ampliamente despreciado por su propio pueblo. Pero también fue uno de los constructores más grandes que produjo el mundo antiguo. Básicamente reconstruyó todo el templo a una escala enorme, duplicando el tamaño de la plataforma mediante la construcción de enormes muros de contención y rellenando los huecos con escombros y tierra. El resultado fue una explanada de unos 35 acres, uno de los complejos religiosos más grandes del mundo antiguo. El muro occidental que se levanta hoy en Jerusalén es parte del muro de contención de Herodes. No es un muro del templo en sí, es un muro que sostenía la plataforma sobre la que se asentaba el templo. Y aún así, este muro de contención se ha convertido en uno de los sitios más sagrados del judaísmo, porque es el punto accesible más cercano a donde alguna vez estuvo el templo. El segundo templo fue el centro de la vida judía en tiempos de Jesús. Es el edificio por el que Jesús caminó, donde enseñó y del que famosamente expulsó a los cambistas. También es el edificio que Jesús dijo que sería destruido, diciéndoles a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, los romanos cumplieron esa predicción. Tras una revuelta judía, el general romano Tito sitió Jerusalén durante meses. Cuando sus soldados finalmente atravesaron las murallas, la lucha alrededor del templo fue feroz. Según el historiador Josefo, los incendios fueron tan intensos que el oro del templo se derritió y corrió entre las piedras, y los soldados romanos separaron cada piedra para obtener el oro. Literalmente no quedó piedra sobre piedra. Josefo registra que más de 1 millón de personas murieron durante el asedio, aunque los historiadores modernos consideran esa cifra exagerada. Lo que nadie discute es la devastación. El templo desapareció, el sacerdocio fue dispersado, el sistema de sacrificios que había sido el centro de la vida religiosa judía durante 1000 años terminó de la noche a la mañana. El pueblo judío fue dispersado, el templo desapareció, y durante los siguientes 2000 años, la esperanza de reconstruirlo se convirtió en uno de los rasgos definitorios de la identidad judía. 3 veces al día los judíos practicantes rezan por la restauración del templo. En cada cena de Pesaj, los judíos dicen, «El año que viene en Jerusalén». Toda la estructura del judaísmo rabínico, el sistema de leyes, oraciones y rituales que reemplazó al culto del templo, fue diseñado como un sustituto temporal hasta que el templo pudiera ser reconstruido. Los rabinos del Talmud preservaron cada detalle que pudieron recordar sobre cómo funcionaba el templo.
La Mishnah, compilada alrededor del año 200 después de Cristo, contiene tratados enteros dedicados a las dimensiones del templo, las funciones sacerdotales, el orden de los sacrificios, la música, el incienso, el programa de operaciones diarias. Lo escribieron todo con la intención explícita de que algún día alguien necesitaría esa información de nuevo. 2000 años de anhelo, 2000 años de el año que viene. Y entonces, en 1967, algo sucedió que lo cambió todo. Durante la Guerra de los 6 días, en junio de 1967, Israel capturó la ciudad vieja de Jerusalén de manos de Jordania, incluyendo el monte del templo. Por primera vez en casi 2 milenios, el lugar del templo estaba bajo soberanía judía. Los paracaidistas israelíes llegaron al muro occidental y el momento fue capturado en una de las fotografías más emblemáticas de la historia de Israel. Soldados llorando frente al muro. El rabino jefe militar tocó un shofar. Fue el punto culminante emocional de la guerra. El rabino que organizó ese momento dijo después que los soldados no lloraban porque habían ganado una batalla, sino porque estaban parados donde sus abuelos y bisabuelos habían soñado con estar durante generaciones. Para el pueblo judío, esto no fue solo una victoria militar, fue un regreso al hogar que había tardado 2000 años. Pero lo que pasó después es una de las decisiones más trascendentales de la historia moderna. El ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, se reunió con líderes del Waqf islámico, la fundación religiosa que administraba el monte del templo, e hizo un acuerdo. Israel mantendría el control de seguridad del área, pero el Waqf seguiría administrando los sitios religiosos en la cima. Los judíos podían visitar el monte del templo, pero no podían rezar allí. Se preservaría el statu quo. La decisión de Dayan fue pragmática. Entendía que cualquier intento de imponer control religioso judío sobre el monte del templo encendería una guerra con todo el mundo musulmán. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca habían estado en esa plataforma durante más de 1300 años. La cúpula de la roca fue construida en el año 691 por el califa Omeya Abd al-Malik. Al-Aqsa se completó poco después. Para los musulmanes, este es el lugar donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno. Es el tercer sitio más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Casi 2.000 millones de personas lo consideran sagrado. Un dictamen rabínico emitido poco después de la guerra reforzó la decisión de Dayan desde el lado religioso. El rabinato principal declaró que los judíos no debían entrar al monte del templo en absoluto, porque sin conocer la ubicación exacta del lugar santísimo, podrían accidentalmente pisar el suelo más sagrado, algo prohibido para todos excepto el sumo sacerdote, y solo un día al año. Este dictamen fue inédito y, según algunos estudiosos, posiblemente influenciado por presiones del gobierno para evitar fricciones con el mundo musulmán, pero le dio cobertura religiosa al acuerdo político. 2 años después, la fragilidad de ese acuerdo fue puesta a prueba. En 1969, un cristiano australiano llamado Dennis Michael Rohan prendió fuego a la mezquita de Al-Aqsa, intentando destruirla para acelerar la segunda venida de Cristo. El incendio destruyó un púlpito de madera del siglo XII que había sido un regalo de Saladino. El ataque fue condenado en todo el mundo y se convirtió en el detonante para la creación de la Organización de Cooperación Islámica, que hoy representa a 57 países de mayoría musulmana. La protección de Al-Aqsa está literalmente incluida en el mandato fundacional de la organización.
Se determinó que Rohan tenía trastornos mentales y finalmente fue internado en una institución psiquiátrica. Pero el ataque demostró algo que ha seguido siendo cierto desde entonces. El monte del templo está tan cargado psicológica y espiritualmente que un solo individuo, actuando por convicción religiosa, puede desencadenar una crisis internacional. Así que Dayan hizo un cálculo: mantener la paz, preservar el statu quo, no tocar las mezquitas, y durante un tiempo funcionó. Pero no todos estaban satisfechos con ese acuerdo. En 1968, arqueólogos israelíes comenzaron excavaciones a lo largo de los muros sur y occidental del monte del templo. No estaban excavando en el monte en sí, la ley islámica lo prohíbe, pero estaban excavando justo al lado. Los hallazgos fueron extraordinarios. Monedas del período babilónico, bloques de piedra herodianos que habían sido arrojados desde el templo durante la destrucción romana, calles y tiendas de la época de Jesús. Pero las excavaciones también se convirtieron en una fuente constante de tensión. Los palestinos acusaron a Israel de cavar túneles bajo Al-Aqsa para socavar sus cimientos. Israel lo negó. La disputa nunca se ha resuelto por completo. Luego, a finales de los años 90, el Waqf llevó a cabo su propio proyecto de construcción, usando maquinaria pesada para excavar una nueva sala de oración subterránea en la zona conocida como los Establos de Salomón, bajo la esquina sureste del monte del templo. En el proceso, cientos de camiones cargados de tierra y escombros fueron retirados del monte y vertidos en el Valle del Cedrón. Un arqueólogo israelí llamado Gabriel Barkay se dio cuenta de que esos escombros contenían material arqueológico del propio monte del templo, material que nunca había sido excavado correctamente, porque excavar en el monte estaba prohibido. Inició el proyecto de tamizado del monte del templo, que consistía básicamente en revisar la basura del Waqf. Los hallazgos fueron notables. Una punta de flecha babilónica de la invasión del año 586 a.C., monedas antiguas, fragmentos de baldosas que podrían haber pertenecido a los patios del templo de Herodes, piezas de cerámica que abarcaban miles de años. El proyecto de Barkay proporcionó algunas de las únicas pruebas arqueológicas directas de la superficie del monte del templo y provenían de escombros que habían sido desechados. El proyecto de tamizado también profundizó la división política. Para los israelíes era la prueba de que el Waqf estaba destruyendo patrimonio judío irreemplazable. Para los palestinos era la prueba de que la arqueología israelí estaba siendo utilizada como arma política para establecer reclamos judíos sobre el monte. Y a lo largo de las décadas ha ido creciendo un movimiento que quiere ir mucho más allá de la arqueología. El Instituto del Templo fue fundado en 1987 en la ciudad vieja de Jerusalén y su misión es clara: preparar todo lo necesario para que, cuando llegue el momento, el tercer templo pueda ser construido y el servicio del templo pueda reanudarse de inmediato. Han sido notablemente meticulosos. Más de 60 recipientes sagrados han sido recreados según las especificaciones bíblicas. Una menorá de oro valorada en unos $2 millones, cubierta con 43 kilos de oro puro, está lista y esperando. El pectoral del sumo sacerdote, con sus 12 piedras preciosas que representan a las 12 tribus de Israel, ha sido fabricado. Las vestimentas sacerdotales, las trompetas de plata, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, la fuente de cobre, todo, construido, inspeccionado y almacenado. También han estado entrenando sacerdotes, descendientes del antiguo linaje sacerdotal. Los Kohanim han sido identificados a través de registros genealógicos y, en algunos casos, pruebas genéticas. Estos hombres
Han estado estudiando los rituales, aprendiendo las ceremonias y practicando los sacrificios que no se han realizado desde el año 70 después de Cristo. Han ensayado la ofrenda de Pesaj, la ofrenda de los primeros frutos y otras ceremonias en preparación para un día que creen que se acerca. El instituto también ha producido planos arquitectónicos detallados para el tercer templo. Han construido una maqueta a escala 1:50. El edificio propuesto mide aproximadamente 150 metros de largo por 150 metros de ancho, lo que lo haría visible desde toda Jerusalén. Pero hay un requisito que ha resultado extraordinariamente difícil de cumplir, y tiene que ver con una vaca. El capítulo 19 del libro de Números en la Biblia hebrea describe un ritual de purificación que requiere una novilla roja, no mayormente roja, completamente roja. Cada pelo del animal debe ser rojo. No puede tener más de 2 pelos que no sean rojos. Nunca puede haber llevado un yugo ni haber realizado ningún trabajo. Y debe tener al menos 3 años de edad. Las cenizas de esta novilla roja, mezcladas con madera de cedro, hisopo y lana escarlata, y luego combinadas con agua, son lo único que puede purificar ritualmente a una persona que haya estado en contacto con un cuerpo muerto. Y dado que prácticamente todas las personas judías vivas hoy son consideradas ritualmente impuras según este criterio, la ceremonia de la novilla roja se ve como un requisito previo para que cualquiera pueda servir como sacerdote en el tercer templo. Sin novilla roja no hay purificación. Sin purificación no hay sacerdotes. Sin sacerdotes no hay servicio en el templo. La tradición judía sostiene que solo 9 novillas rojas han sido sacrificadas en toda la historia. La 10ª, según el gran erudito medieval Maimónides, será preparada por el propio Mesías. Así de raro y significativo es este animal. Durante años, encontrar una novilla roja que cumpliera los requisitos pareció casi imposible. Las exigencias son tan estrictas que la cría natural rara vez produce un animal que califique. Entonces, en 2022, un empresario tejano llamado Byron Stinson organizó el traslado de 5 candidatas a novilla roja en avión desde un rancho al noroeste de Houston hasta Israel. Los animales eran ganado Santa Gertrudis, una raza conocida por su coloración roja intensa, criados en el rancho Urbanowski por un ganadero de unos 70 años llamado Jerome Urbanowski, quien se quedó sorprendido cuando una delegación de rabinos de alto rango de Israel apareció en su propiedad acompañada por un equipo de documentalistas. Stinson es un cristiano devoto que cree que Dios lo eligió personalmente para esta misión. Había estado trabajando con rabinos del Instituto del Templo durante años, recorriendo ranchos por todo el sur de Estados Unidos en busca de ganado que cumpliera con el estándar bíblico. Las 5 novillas fueron criadas en Silo, en Cisjordania, bajo cuidadosa observación rabínica. Un cuidador llamado Larry Born-Trager las vigilaba a diario. La noticia provocó ondas de choque en comunidades religiosas de todo el mundo. Los cristianos evangélicos que creen que la ceremonia de la novilla roja es un requisito previo para la segunda venida de Cristo, lo vieron como una señal profética. Los líderes musulmanes lo vieron como una amenaza directa contra Al-Aqsa. Hamás citó a las novillas rojas como una de las provocaciones que contribuyeron a las tensiones en la región. Cristianos palestinos firmaron una carta abierta calificándolo de extremismo sionista cristiano y rechazando cualquier esfuerzo por convertir a Jerusalén en un parque de atracciones apocalíptico. Stinson había esperado originalmente que la ceremonia se realizara durante la Pascua judía de 2024. No fue así.
Uno de los problemas fue que las autoridades rabínicas no lograban ponerse de acuerdo sobre si las novillas eran aptas según la ley judía. Como dijo uno de los rabinos involucrados en el proceso, esto no se ha hecho en 2000 años. No existe un registro histórico de cómo funciona este proceso. Pero entonces las novillas rojas empezaron a presentar problemas. A una le crecieron pelos blancos, a otra le salieron verrugas. El rabino Azria Ariel, del Instituto del Templo, considerado la mayor autoridad mundial en el tema de la novilla roja, examinó a las candidatas y anunció en marzo de 2025 que no estaba claro si alguna de ellas cumplía con los requisitos bíblicos. Para agosto de 2025, el Instituto del Templo lo hizo oficial. Todas las novillas rojas traídas de Texas habían sido descalificadas. 20 años de esfuerzo y ni un solo animal cumplió con el estándar. Sí realizaron una ceremonia de práctica en julio de 2025 en las colinas de Samaria, quemando una novilla descalificada para ensayar el proceso. Pero tanto el Instituto del Templo como el Sanedrín reconstituido emitieron comunicados aclarando que se trataba de una simulación, no del acto real. Las cenizas producidas no eran válidas. La purificación no se había logrado. Las novillas descalificadas están siendo incorporadas a un programa de cría. Se buscan nuevas candidatas. La búsqueda continúa. Pero la novilla roja sigue siendo el cuello de botella biológico que separa la preparación de la acción. Y mientras la cuestión de la novilla roja sigue sin resolverse, el terreno político ha estado cambiando de maneras que hacen toda la situación más inestable. En los últimos años, el statu quo en el Monte del Templo se ha ido erosionando. Las visitas judías al Monte del Templo han aumentado de forma notable. En 2024 y 2025, cifras récord de visitantes judíos subieron al monte, y los funcionarios israelíes se han mostrado cada vez más abiertos al respecto. El ministro de Patrimonio de Israel, Amishai Eliyahu, visitó las novillas rojas que se estaban criando en Silo y llevó a sus hijos. Lo presentó públicamente como parte de la misión de devolver la pureza ritual a Israel, un gran paso hacia la reconstrucción del templo sagrado. Estamos hablando de un ministro en funciones refiriéndose a la reconstrucción del templo como un objetivo político. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, ha visitado el monte del templo en repetidas ocasiones de maneras que rompieron con décadas de protocolo. En Tisha B'Av, el día de duelo judío que conmemora la destrucción de ambos templos, subió al monte bailando, cantando y rezando. Las autoridades musulmanas y los líderes palestinos lo consideraron una provocación grave. El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el Monte del Templo en 2019 con el rabino Jaime Richman del Instituto del Templo y se pronunció públicamente a favor del restablecimiento del templo judío. Han surgido informes sobre comunicaciones entre líderes religiosos israelíes y la administración Trump respecto a algún tipo de declaración que respalde el derecho de Israel a rendir culto en el monte del templo. El movimiento que alguna vez se consideró marginal ahora está representado en el gabinete israelí. La conversación ha pasado de la especulación teológica a la promoción política. Pero hay un obstáculo enorme que ninguna voluntad política puede resolver fácilmente, y no es solo la novilla roja. El recinto de Al-Aqsa está encima del monte del templo. Ha estado ahí durante más de 1300 años. La cúpula de la roca, con su icónica cúpula dorada, se cree que se ubica sobre o muy cerca del lugar exacto del lugar santísimo del antiguo templo. La mezquita de Al-Aqsa se encuentra en el extremo sur de la plataforma.
Para los musulmanes, esto no es negociable. El sitio es donde el profeta Mahoma fue trasladado durante el viaje nocturno y donde ascendió a través de los cielos. Está entretejido en la teología, la identidad y la historia islámica. La Organización de Cooperación Islámica, que representa a 57 países de mayoría musulmana, fue fundada en parte precisamente para proteger Al-Aqsa. Cualquier intento de construir un templo judío en el monte del templo requeriría destruir o reubicar estas estructuras islámicas o encontrar la manera de construir junto a ellas. Algunos estudiosos han propuesto ubicaciones alternativas para el templo dentro del monte, argumentando que el templo original puede no haber estado directamente debajo de la cúpula de la roca, sino al norte o al sur de ella. Pero estas teorías son controvertidas, e incluso un proyecto de construcción que no tocara las mezquitas sería visto por el mundo musulmán como una provocación intolerable. La historia lo confirma. En 1990, un grupo del Monte del Templo anunció planes para colocar una piedra angular del tercer templo. La policía israelí mató a 17 palestinos e hirió a más de 150 durante las protestas resultantes. En el año 2000, la visita de Ariel Sharon al Monte del Templo, ampliamente interpretada como una afirmación de soberanía israelí, coincidió con el estallido de la Segunda Intifada, años de conflicto violento que costaron la vida a miles de personas en ambos bandos. Cada vez que alguien ha insinuado siquiera cambiar el statu quo en el monte del templo, ha seguido la violencia. La posibilidad real de construir un templo allí es algo que analistas de seguridad, diplomáticos y estrategas militares consideran uno de los escenarios más peligrosos de Oriente Medio. Y aún así, hay personas preparándose activamente para exactamente eso. Ahora, aquí es donde se complica aún más, porque el tercer templo no es solo un asunto judío, también es un asunto cristiano, y la perspectiva cristiana añade una dimensión completamente distinta a la historia. Para muchos cristianos evangélicos, particularmente en Estados Unidos, la reconstrucción del tercer templo es una señal clave del fin de los tiempos. Su lectura de la profecía bíblica es más o menos así. El profeta Daniel describe a un gobernante futuro que hará un pacto con Israel por 7 años, pero lo romperá a mitad de camino y establecerá una abominación desoladora en el templo. Jesús hace referencia a esta misma profecía en el capítulo 24 de Mateo, diciéndoles a sus discípulos que cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, huyan a las montañas. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, describe a un hombre de iniquidad que se sentará en el templo de Dios y se proclamará Dios a sí mismo. Y el libro del Apocalipsis describe la medición del templo, con el atrio exterior entregado a las naciones durante 42 meses. Para muchos evangélicos, estas profecías requieren que un templo físico esté en pie en Jerusalén. Sin templo no hay abominación desoladora. Sin abominación no hay tribulación. Sin tribulación no hay segunda venida de Cristo. Esto crea una alianza extraña. Muchos cristianos evangélicos apoyan activamente los esfuerzos judíos por reconstruir el templo. No porque quieran que el culto judío en el templo tenga éxito, sino porque creen que es un paso necesario hacia el regreso de Jesús. En su marco escatológico, el templo se reconstruye, el anticristo lo profana, comienza la gran tribulación, y entonces Cristo regresa para poner todo en orden. Los defensores judíos del templo y los cristianos evangélicos trabajan hacia el mismo objetivo por razones completamente distintas. Un grupo quiere restaurar el culto en el templo de forma permanente. El otro cree que el templo será construido solo para ser profanado por el anticristo, lo que desencadenará el apocalipsis y la conversión del pueblo judío
al cristianismo. Es una de las alianzas más extrañas en la historia de la religión y está canalizando dinero real hacia preparativos reales. Byron Stinson, el empresario tejano que envió las novillas rojas a Israel, es cristiano. Ha dicho que cree que Dios lo eligió específicamente para esta misión. Los donantes cristianos que financian parte de estos preparativos creen que están literalmente acelerando el regreso de Cristo. Las organizaciones israelíes aceptan el apoyo siendo plenamente conscientes de que el desenlace teológico cristiano implica la destrucción del mismo templo que están tratando de construir. Ambas partes conocen el plan de la otra. Ambas aceptan el acuerdo de todos modos, porque ambas creen que al final se demostrará que tenían razón. Pero hay una tercera perspectiva que rara vez se escucha en los medios occidentales, y es la que quizás importa más. Para los palestinos, tanto musulmanes como cristianos, el movimiento del Tercer Templo no es profecía. Es un proyecto político diseñado para borrar su presencia de Jerusalén. Señalan la creciente demolición de viviendas palestinas en Jerusalén, la expansión de los asentamientos israelíes, los proyectos arqueológicos que los críticos dicen que están diseñados para establecer reclamos históricos judíos mientras socavan los palestinos, y la creciente retórica del gobierno israelí sobre la soberanía en el monte del templo. El proyecto Kedem Jerusalén, planeado cerca del muro sur de Al-Aqsa, construiría un complejo enorme que incluye un museo bíblico a solo 100 metros de la mezquita. Las excavaciones de túneles a lo largo de los muros occidental y sur han estado en curso durante años, y las autoridades palestinas han expresado repetidamente su preocupación por posibles daños estructurales a las mezquitas de arriba. Para el mundo musulmán, cualquier amenaza contra Al-Aqsa no es un asunto local, es global. La Organización de Cooperación Islámica tiene 57 Estados miembros. La protección de Al-Aqsa está literalmente en su mandato fundacional. Un intento creíble de construir un templo judío en el monte del templo podría desencadenar crisis diplomáticas, consecuencias económicas y potencialmente conflictos militares que se extenderían mucho más allá de las fronteras de Israel y Palestina. Y para muchas autoridades judías, todo el proyecto es prematuro, en el mejor de los casos, y peligroso en el peor. El rabinato principal de Israel ha sostenido históricamente que los judíos ni siquiera deberían caminar por el monte del templo porque podrían pisar accidentalmente la ubicación del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote tenía permiso para entrar. Muchos rabinos ortodoxos argumentan que el templo solo puede ser reconstruido cuando venga el Mesías, y que cualquier intento humano de forzar el asunto es una violación del plan de Dios. Como expresó un rabino en un artículo reciente en el Times of Israel, la tradición judía no dice que simplemente debamos empezar a construir un templo mañana. Hay obstáculos de ley judía, obstáculos teológicos, y el hecho de que menos de la mitad de los judíos del mundo viven actualmente en Israel, lo cual algunos eruditos consideran un requisito previo. El movimiento del Tercer Templo no es judaísmo mayoritario, es un subgrupo, uno en crecimiento, con apoyo político cada vez mayor, pero sigue siendo un subgrupo. La mayoría de las autoridades religiosas judías lo consideran prematuro o inapropiado. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Hay un edificio que aún no existe, para el cual múltiples grupos se están preparando activamente, sobre el que 3 religiones tienen profecías contradictorias, que se ubica en el terreno más disputado de la Tierra y que podría desencadenar una crisis geopolítica si alguien realmente intenta construirlo. Los preparativos son reales. Los recipientes del Instituto del Templo son reales.
El entrenamiento sacerdotal es real. Los planos arquitectónicos son reales. El apoyo político va en aumento. La búsqueda de la novilla roja continúa, pero los obstáculos también son reales. Las estructuras islámicas en el monte del templo son reales. Las consecuencias geopolíticas son reales. Las objeciones teológicas dentro del propio judaísmo son reales. La novilla roja no ha sido encontrada. Y hay una capa de esta historia que va más allá de los cálculos políticos y las profecías religiosas. Está la capa humana. Las personas involucradas en este movimiento no son figuras abstractas, son individuos que han organizado toda su vida alrededor de esta creencia. Está Byron Stinson, el empresario tejano que ha dedicado años y recursos personales significativos a buscar la vaca roja perfecta porque cree que Dios se lo pidió. Está el rabino Chaim Richman, que ha dedicado décadas a recrear los recipientes del templo con una atención obsesiva al detalle, estudiando textos antiguos para determinar el tono exacto de azul para las túnicas sacerdotales, el peso preciso del oro para la menorá, las dimensiones específicas del altar del incienso hasta el centímetro. Hay jóvenes Kohanim en Jerusalén que han pasado años entrenándose para un trabajo que aún no existe, aprendiendo a realizar sacrificios que nadie ha llevado a cabo en 2000 años, porque creen con absoluta certeza que el día se acerca. Del otro lado, hay familias palestinas que han vivido a la sombra de Al-Aqsa durante generaciones y que ven el movimiento del templo como una amenaza existencial para sus hogares, su historia y su futuro. Hay eruditos musulmanes que han dedicado sus carreras a documentar lo que consideran una campaña sistemática para borrar el patrimonio islámico de Jerusalén. Hay funcionarios de seguridad israelíes que en privado describen el movimiento del Tercer Templo como una de las mayores amenazas para la estabilidad regional. Y hay creyentes comunes en sinagogas, iglesias y mezquitas de todo el mundo que leen los mismos textos antiguos y llegan a conclusiones absolutamente irreconciliables sobre lo que significan. Lo que hace esta historia tan volátil es que se sitúa en la intersección exacta entre fe y geopolítica, donde las creencias más profundas de las personas sobre el significado de la historia chocan con las realidades prácticas de un Oriente Medio con armas nucleares. Para los creyentes, esto no es política, es profecía. Y no se puede negociar con la profecía, no se puede hacer concesiones con lo que crees que Dios ha ordenado. Para los judíos que apoyan el movimiento del templo, la reconstrucción es la culminación de 3000 años de alianza entre Dios e Israel. Para los cristianos que lo apoyan, es el reloj avanzando hacia el regreso de Cristo. Para los musulmanes que se oponen, es una amenaza existencial contra uno de los sitios más sagrados del Islam. Para los analistas seculares, es un posible detonante de un conflicto que podría desestabilizar toda la región. Todos miran los mismos 35 acres de piedra caliza en Jerusalén, y todos ven algo completamente distinto. El primer templo duró unos 400 años antes de que los babilonios lo destruyeran. El segundo templo duró unos 600 años antes de que los romanos lo destruyeran. Si algún día se construye un tercer templo, las tradiciones proféticas que piden su construcción también predicen su profanación. Esa es la paradoja en el corazón de toda esta historia. Las personas que trabajan hacia el tercer templo creen que traerá la redención, pero las profecías que citan para justificar su construcción, las mismas en Daniel, Mateo, Tesalonicenses y Apocalipsis, también describen su violación por el anticristo, su profanación y, en última instancia, su destrucción. Están corriendo hacia algo que sus propias escrituras dicen que será mancillado. La tradición mesiánica judía dice que el Mesías vendrá,
y el templo será reconstruido, inaugurando una era de paz. La escatología cristiana dice que el templo será reconstruido, el anticristo lo profanará, la gran tribulación seguirá y entonces Cristo regresará. La escatología islámica dice que Isa, Jesús, regresará para derrotar al Dajjal, el falso Mesías, y establecer la justicia en la tierra. 3 religiones, 3 finales, una sola colina. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que esta profecía divide al mundo, porque la pregunta no es solo si el tercer templo será construido. La pregunta es, ¿qué pasará después? Nadie se pone de acuerdo en la respuesta, pero todos coinciden en que lo que ocurra en esa colina de Jerusalén lo cambiará todo. Así que te hago una pregunta. ¿Crees que el tercer templo será construido durante nuestra vida? Y si se construye, ¿qué crees que pasará después? Déjalo en los comentarios. Si quieres ver las historias de las mujeres bíblicas que salvaron a Israel con sangre y engaño, historias que la iglesia nunca te cuenta, ese video está en pantalla ahora. Suscríbete si llegaste hasta aquí. Apenas estamos empezando.